supervisión de prevención de riesgos, medidas de control y supervisión, I+C y ATS. Conceptos generales. La seguridad son todas aquellas acciones y actividades que le permiten al trabajador laborar en condiciones que preserven su bienestar, así como la de los bienes y los recursos de la empresa. Y las medidas que nosotros vamos a buscar para lograr esa seguridad se basan en una serie de controles y análisis de condiciones, pero también necesitamos que hayan personas que hagan cumplir esas condiciones. Dentro de ellas tenemos al supervisor de prevención de riesgos. Un supervisor de prevención de riesgos es un prevencionista que tiene ya una experiencia acreditada no menor de 2 años en obras de construcción, quien asistirá al personal de la obra en la correcta implementación de las medidas preventivas propuestas en el plan de seguridad y salud de la obra. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a obras de construcción y este concepto sale de la norma G050 de construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, para poder entender algunos conceptos generales asociados a la evaluación de riesgos, es importante conocer primero dos conceptos básicos. Uno es el de peligro. Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. Suena medio confuso todavía, pero vamos a entenderlo más adelante con algunos ejemplos más claros. Y el riesgo es la probabilidad de que este peligro se materialice de algún modo y bajo determinadas condiciones genere algún tipo de daño a las personas, a los equipos o al medio ambiente. El peligro es intrínseco, es propio en sí mismo. El riesgo es una consecuencia y el riesgo puede medirse. Al riesgo yo le puedo asignar valores, al peligro no. El peligro no tiene valores. Por ejemplo, yo tengo acá un peligro que es almacenamiento de líquidos inflamables. Tal cual, es intrínseco. Para que el peligro como tal deje de existir, tiene que dejar de existir el líquido inflamable. Mientras el líquido exista, el peligro está. Ahora, este peligro puede tener un gran riesgo, un pequeño riesgo en función a determinadas condiciones y características. Bajo este peligro de almacenamiento de líquidos inflamables, ¿qué riesgos asociados podemos encontrar? Podría incendiarse, por ejemplo, hay riesgo de incendio. Podría haber un derrame y generar contaminación, hay riesgo de derrame, hay riesgo de contaminación, hay riesgo de inhalación de vapores también de los trabajadores. Entonces, un solo peligro tiene varios riesgos y estos riesgos pueden valorarse. El incendio puede ser un incendio que tiene un impacto muy alto o puede ser un derrame que tiene un impacto muy pequeño. O puede ser un incendio con un impacto bajo o moderado porque está en una zona que está aislada. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que debemos entender en este momento es que tanto el peligro como el riesgo son conceptos distintos y uno se desprende del otro. En base a estos conceptos, nosotros lo que hacemos es vamos a tratar de identificar cada uno de ellos y vamos a tratar de darles un valor. Primero debemos empezar por la identificación de los peligros. Es un proceso por el cual nosotros localizamos y reconocemos la existencia de un peligro y definimos cuáles son las características propias de ese peligro. Por ejemplo, trabajo en altura es el peligro. Por ejemplo, almacenamiento de líquidos inflamables es el peligro. Por ejemplo, trabajo con energía eléctrica es el peligro. Y cada uno de ellos tiene riesgos. El trabajar con energía eléctrica tiene riesgo de electrocución, tiene riesgo de cortocircuitos e incendios, tiene riesgo de quemaduras. El tener material inflamable almacenado tiene riesgo de incendio, tiene riesgo de explosión. El trabajar en altura, que es el peligro, puede tener el riesgo de caída de personas o caída de objetos. Una vez que yo ya he identificado los peligros, ahora voy a determinar cuáles son los riesgos asociados a esos peligros y debo de valorarlos.
La evaluación de riesgos permite valorar, asignar un valor de gravedad a los riesgos para poder tomar una decisión apropiada sobre la prioridad de las medidas que voy a tomar y el tipo de acciones preventivas que voy a adoptar. No todos los riesgos tienen el mismo valor. Obviamente, si yo voy a tomar medidas de protección, estas deben estar orientadas a atacar los riesgos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia o un mayor impacto, por lo tanto un valor mucho más alto. Los controles o el control de riesgos son los procesos de toma de decisiones basadas en la información que yo ya obtuve de la evaluación de los riesgos que han sido asociados a determinados peligros. El control de riesgos se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia del cumplimiento de estas medidas y la evaluación periódica de su eficacia. Si estas medidas correctivas son implementadas, hay que medirlas, hay que ver si funcionan y si estas no están funcionando como deberían ser, tienen que ser corregidas. Y esto es un proceso de mejora constante, de mejora continua. El I+C es un principio que resume un concepto de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y es una secuencia. Debo de identificar el peligro que amenazan las tareas o los trabajos a los cuales yo estoy expuesto. Tengo que evaluar los riesgos derivados de esos peligros y darles un valor, asignarles un valor para poder ordenarlos por prioridad. Y en función a estos valores y este orden, establecer medidas de control. Y obviamente luego ya asignar recursos a estas medidas de control y escoger cuáles son los mejores procedimientos para que este control sea efectuado. El objetivo es mantener todos los riesgos en niveles tan bajos como sean posibles y razonables sin perjudicar la capacidad competitiva de la organización. El riesgo no lo puedo eliminar, pero sí puedo reducirlo a un nivel en que sea tolerable. Ahora, ese nivel de tolerancia va a depender de cada empresa y de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos una matriz del IPERC, una matriz muy primaria, muy sencilla, usada básicamente para enseñanza, porque una matriz real es mucho más compleja, pero podemos empezar por acá y poder entender algunos conceptos. Por ejemplo, en esta matriz yo voy a cruzar dos escenarios, el de impacto y el de probabilidad. Entonces, en esta columna donde tengo el impacto, yo tengo 5 escenarios. Un escenario donde el impacto de un evento es bajo, es moderado, es alto, es severo o es grave. Y a cada uno le voy a asignar un valor. En la otra línea tengo la probabilidad. Desde una probabilidad muy alta, muy probable y frecuente, un escenario donde el evento es probable, ya ha sucedido antes, un escenario donde el evento es probable pero aún no ha sucedido, un evento donde es remoto o muy poco probable o donde simplemente no va a ocurrir el evento porque las condiciones no se dan. Entonces yo debo de cruzar estos dos escenarios para lograr un valor, y este valor es el valor que va a tener el riesgo. Un riesgo intolerable, por ejemplo, los que están en rojo son riesgos intolerables, deben ser controlados. O sea, si el riesgo sale rojo, el valor sale rojo, entonces yo tengo que tomar una acción inmediata. Y luego de haber realizado la acción de control, yo debo de volver a evaluar, volver a realizar este proceso y ver cómo ha cambiado ese riesgo. De modo que el riesgo baje a un nivel que sea tolerable, que puede ser moderado, amarillo, por ejemplo, o verde, que es aceptable, tolerable y es un riesgo con el cual yo puedo convivir. Insisto, esta matriz es una matriz muy primaria y estos valores asignados son completamente arbitrarios. Cada empresa, cada institución, cada proceso puede hacerla tan compleja como sea necesario para lograr el nivel de finura necesario para poder tomar los mejores controles. Tomando como referencia esta tabla, la tabla anterior, yo puedo determinar que yo considero un nivel de riesgo intolerable cualquier valor que esté entre 10 y 25. Acá, por ejemplo.
Si yo tengo un escenario muy probable que ocurre muy seguido y su impacto es grave, es un valor máximo, es intolerable. Ahora, yo puedo tener un escenario muy probable y frecuente con un impacto moderado. Aún así, el impacto sea moderado, es tan frecuente que para mí el valor es inaceptable, es intolerable. Yo no puedo convivir con ese riesgo. El valor acá me sale 10, ¿no? Yo multiplico. Muy probables tiene un valor de 5 y moderado tiene un valor de 2. Entonces 5 por 2 me da 10. Un escenario donde el evento es muy probable y frecuente, valor 5, y el impacto es muy grave, me va a dar el valor máximo. 5 por 5 me da el 25. Entonces, nosotros tenemos acá que consideramos cualquier evento intolerable entre 10 y 25. Entonces, todos estos escenarios de acá superan el puntaje de 10, por lo tanto son considerados intolerables. Yo puedo considerar moderado un valor entre 4 y 9. Tenemos acá todos los valores entre 4 y 9 son considerados moderados. Puedo convivir con ellos, pero tengo que tomar medidas correctivas. Y yo puedo considerar un valor tolerable con el cual puedo convivir entre 1 y 3, ¿no? Valores muy bajitos. Acá entre 1 y 3. Por ejemplo, un escenario donde la probabilidad de ocurrencia es muy remota, es poco probable, ¿no? Por ejemplo, que caiga un andamio. Es poco probable. Y si cae, como es un andamio de mercadería y carga y no hay gente trabajando en el lugar, el impacto es bajo. Es considerado verde. Ahora, imaginemos otro escenario, ¿no? La caída de un andamio es remota, es muy poco probable. Ok, tiene un valor de probabilidad de 2. Pero hay personas trabajando alrededor. Entonces el impacto ya no es leve, ya es moderado. Entonces 2 por 2, 4. Es un riesgo que no debo dejar pasar, yo debo de solucionarlo. Ahora, digamos que, por ejemplo, la caída del andamio, a pesar de que es remota y poco probable y tiene un valor muy bajo de probabilidad, si es que ocurre, siempre va a tener gente trabajando en el andamio. Entonces, si es que el andamio se cae, aunque sea poco probable, al haber gente ya se considera grave. Es un valor alto de 10, 5 por 2, 10. Entonces, este valor de 10 es inaceptable. Aunque casi no vaya a ocurrir, si es que llega a ocurrir, una persona puede morir. Entonces yo no lo puedo permitir. Tengo que hacer algo para corregir ese escenario y hacer que ese riesgo baje a un nivel inferior. Ahora, estos valores que estamos poniendo son ejemplos. El intolerable de 10 a 25, el moderado de 4 a 9, el tolerable de 1 a 3, son completamente arbitrarios, son para fines de enseñanza. Cada empresa, cada institución tiene que determinar cuál es su nivel de tolerancia al riesgo para determinar cuáles son sus valores. Más adelante vamos a ver una tabla un poquito más compleja. Entonces yo puedo considerar un valor intolerable dentro de este rango de valores y obviamente al ser intolerable yo no debo de comenzar ni continuar ningún trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Es más, debo detener todas las operaciones hasta que el riesgo no sea reducido. Debo de prohibir los trabajos. Yo puedo considerar un valor moderado entre 4 y 9. Si para mí es moderado, entonces tengo que hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. O sea, tengo un periodo para poder ejecutarlas. A diferencia del intolerable, no. O sea, es inmediato. Tengo que parar maniobras, tengo que reducir el riesgo y tengo que detener y prohibir el trabajo hasta que este riesgo haya sido reducido. Y en el caso de valores de 1 a 3 tolerable, por ejemplo, insisto, son ejemplos, no se necesita mejorar la acción preventiva, están funcionando bien las cosas, sin embargo, se pueden implementar soluciones más rentables, con menor probabilidad de pérdida y revisiones para asegurar que se mantenga tal cual está. El hecho de que sea tolerable y verde no quiere decir que se mantiene permanentemente. Hay condiciones que pueden hacer que varíen y pasen a un nivel superior de riesgo, ¿no? O un nivel más alto de riesgo y de menor tolerancia.
Vamos a tomar algunos ejemplos para poder entenderlo de modo más práctico. Usando la misma matriz. Esta es exactamente la misma matriz y acá tenemos un escenario. Por ejemplo, tenemos un almacén de líquidos inflamables, de pinturas. El peligro, almacenamiento de líquidos inflamables. Los riesgos, riesgo de incendio, riesgo de derrame, etc. Vamos a tomar el riesgo de incendio como ejemplo. Entonces, yo tengo este almacén y miren, hay variables que pueden influir en la probabilidad. Este almacén tal cual como está, con pinturas, con inflamables, puede tener una probabilidad mediana, es probable, aún no se ha incendiado, pero sí se puede incendiar, o sea, no es algo que sea imposible de que ocurra. Entonces, yo puedo tomar acciones para bajar el riesgo. Por ejemplo, tengo acá, es probable, aún no ha sucedido, pero es probable que se incendie, porque son líquidos inflamables. Y al estar cerca a la planta, su impacto es severo, es rojo. Eso no puede pasar, eso yo no lo puedo permitir. Entonces voy a implementar medidas, voy a colocar rociadores, por ejemplo. Ahora ya tengo rociadores y tengo sistemas de protección contra incendios. Si yo tengo rociadores y tengo sistemas de protección contra incendios, entonces mi riesgo va bajando un poquito, pues, porque ya no pasa a probable, sino tal vez pase a remoto o poco probable. O, aunque la probabilidad se mantenga, su impacto baja, pues ya no es necesariamente un impacto severo, sino es un impacto alto. ¿Por qué? Porque el incendio va a ser controlado por estos dispositivos. Y si yo agrego más dispositivos de seguridad, si es que yo estoy reduciendo la probabilidad de ocurrencia, mi matriz también va variando, va bajando. Por ejemplo, además de tener rociadores, todas las conexiones eléctricas, todas las luminarias son diseñadas a prueba de incendio, a prueba de explosión, a prueba de chispas. Entonces la posibilidad de que el incendio ocurra por un cortocircuito casi desaparece. Entonces, de repente el impacto sigue siendo el mismo si hay un incendio, pero la probabilidad se reduce, ya baja a 2, baja como remota o poco probable. Aún el impacto sea severo, el hecho de colocar esta medida ya me cambió a un nivel de tolerancia mucho mejor, estoy en naranja. Yo puedo mejorar las condiciones, yo puedo tener personal entrenado y constante como brigadistas, yo puedo hacer barreras de compartimentación, de modo que si se incendia esto, el incendio no va a pasar a la planta ni al otro almacén contiguo. Entonces voy bajando cada vez más. Al tener sistemas de protección se vuelve remoto o poco probable que ocurra un incendio. Y si ocurre, al tener medidas de extinción de incendios y compartimentación, el impacto en realidad es moderado. Y he bajado una condición original a un nivel de riesgo que es mucho más tolerable a que si no tuviera ninguno de estos medidas de protección contra incendios. Ese es el valor de la evaluación de riesgos. Te permite tomar decisiones y implementar controles. Todos estos son controles que van a bajar el riesgo a niveles de tolerancia aceptables. Ahora, también hay variables que influyen en el impacto. Lo que hemos visto hace un momento son variables que influyen en la probabilidad, pero en el impacto también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que este almacén está colindante a la planta? Aunque el evento sea poco probable o sea remoto, porque tengo equipos de protección de incendios, el hecho de que esté muy cercano a la planta hace que su impacto sea grave. Si se incendia el almacén, se me incendia la planta y desaparece mi proceso de producción. Pero ese mismo escenario puede estar a tu favor. ¿Qué pasaría si está en un lugar descampado, alejado, está lejos de la planta, está a 300, 400 metros de la planta el almacén y no tiene nada alrededor, está en una zona casi desértica? Entonces el impacto baja muchísimo. Es poco probable que ocurra un incendio, es cierto, y está tan alejado de todo que lo que pierde es algo de producto terminado. Entonces mi impacto es alto o es moderado incluso, porque puede estar asegurado y no hay personas que estén trabajando en el lugar, estoy lejos de zonas urbanas. Entonces tu tolerancia a ese riesgo te permite jugar con un valor un poquito más bajo y te da más tranquilidad. Yo podría también tomar condiciones que influyen en la gravedad. De repente tengo un almacén que está muy lejos de la planta, eso lo hace seguro, pero tengo mucho personal trabajando.
y evacuar esa zona es muy difícil. Entonces, a pesar de que está lejos, tu gravedad otra vez se vuelve a disparar, porque el impacto es grave. Porque si pasa un incendio, tengo personas que están expuestas y volvió a subir. O de repente sube a severo, pero sigo aún estando dentro de mi margen de tolerancia aceptable, ¿no? De moderado. Ahora, si yo le quito sistemas de protección contra incendios, de remoto podría bajar a probable. Y este impacto severo ya se vuelve rojo. Entonces es una combinación de controlar el impacto del evento con la probabilidad de ocurrencia. Los servicios de emergencia influyen. Si estoy en una zona cercana a los servicios de emergencia, por ejemplo, tu impacto se puede reducir bastante porque tengo ayuda inmediata, a diferencia de estar en una zona alejada de los servicios de emergencia o donde simplemente no hay servicios de emergencia, donde tu impacto va a ser grave o severo porque simplemente el incendio va a consumir completamente ese almacén y probablemente la planta, a pesar de que la ocurrencia es muy, muy baja, ¿no? Ahora, hay matrices mucho más complejas. Esta matriz que hemos visto nosotros acá es una matriz modelo de ejemplo para temas didácticos. Una matriz real va a tener una serie de valores mucho más complejos que te permiten tomar mejores decisiones de un modo un poco más fino. Hace un momento les enseñábamos una matriz de hiper un poquito más compleja. Este es un ejemplo de una matriz que incluye varios componentes, ¿no? Ya no solamente es los valores de probabilidad e impacto o severidad, sino tengo, por ejemplo, cuál es el proceso, la actividad a realizar, la tarea específica de esa área, línea de producción 1, línea de producción 2, por ejemplo, si es un entorno industrial, cuál es el peligro, la descripción de este peligro y cuál es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, ítem 1, producción, línea 1 de producción, en el edificio central de producción, la torre A, por ejemplo, el peligro, piso resbaladizo, disparejo u obstruido. Descripción del peligro. Hay varillas metálicas salientes que sirven para la fijación de la máquina 104. Ah, ya, ok. Ese es el peligro y su descripción. El riesgo, caídas al mismo nivel, por tropiezo. Entonces, a este peligro y riesgo identificado, yo le tengo que asignar valores. Pero los valores ya son un poquito menos arbitrarios. Yo puedo tomar, por ejemplo, para determinar la probabilidad o el impacto, el valor está desglosado. Por ejemplo, yo puedo tomar como referencia el índice de personas expuestas. Acá está en índice de personas expuestas. ¿Qué es para mí el índice de personas expuestas? Si es que las personas expuestas son de 1 a 3 personas, el nivel es 1. Yo le voy a asignar como valor 1. Si tengo de 4 a 12 personas, le voy a asignar 2. Y si hay más de 12 personas que transitan por esta zona donde hay ese riesgo de caída al mismo nivel, le voy a colocar 3. En este caso hemos puesto 2. 2 porque en esa zona, en esa máquina, en esa línea, transitan de 4 a 12 personas. 2 de 4 a 12 personas. Ok. Otro parámetro que tengo es el índice de procedimientos existentes. Y acá está mi guía. Procedimientos existentes. Acá dice 3. ¿Por qué 3? Porque no existen. No hay procedimientos en esa zona. Si hubieran procedimientos parcialmente desarrollados pero son insuficientes, pondría 2. Si hay procedimientos, son satisfactorios, están bien difundidos, yo le pondría 1. Pero como en esta área no hay procedimientos, a pesar de que el riesgo está presente y no puedo liberar ese punto de fijación porque es parte de una máquina, entonces le voy a colocar 3. Entonces tengo 2 en cuanto a índice de personas expuestas, 3 en cuanto a procedimientos existentes. Tengo otro valor más acá que es índice de capacitación y tiene 2. ¿Por qué? Porque en mi índice de capacitación 2 es personas parcialmente entrenadas, conocen el peligro, pero no toman acciones de control. Si las personas estuvieran bien entrenadas, conocen el peligro y lo previenen constantemente, le pondría 1. Ahora, si nunca entrené al personal, nunca tomé en cuenta esa condición, yo le pondría 3. Entonces, acá es 2. Y tengo un último valor que es el índice de exposición al riesgo. Y mis parámetros para determinar cuál es mi índice de exposición están entre
ocurrió una vez al año, ocurre esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, o de manera muy seguida, es permanente. En este caso tiene 3. ¿Por qué? Porque es constante, es permanente. Si bien es cierto, el impacto es muy chiquito, porque las lesiones no son muy severas, es constante, es permanente. Entonces yo tengo acá 2, 3, 2, 3. Voy a sumar todo esto y me da un valor. Entonces, mi índice de probabilidad es la suma de todas estas condiciones y me da 10. Acá tengo mi índice de probabilidad, que en la matriz que vimos en la presentación vendría a ser qué tan probable es que ocurra, ¿no? Acá tengo 10. Mi índice de severidad es 2. ¿Por qué? Porque mi índice de severidad me dice, esta parte que sobresale y este tropiezo puede provocar una lesión sin incapacidad o incomodidad o disconfort. No necesariamente, o sea, sí puede provocar una lesión, pero creo que puede ir más allá de disconfort, o de repente ya ocurrió y el resultado y los reportes son que provocó una lesión y con una incapacidad temporal, un daño reversible, pero provocó una incapacidad. Entonces el valor es 2. Si fuera un escenario más grave, como una caída de desnivel, por ejemplo, puede haber una incapacidad permanente o un daño a la salud severo. Pero en este caso es 2. Entonces yo multiplico el valor que obtuve como índice de probabilidad 10 por el índice de severidad, que es 2, y me sale 20 como valor. Lo mismo hago con esta siguiente línea, que es otro peligro diferente, y me da como valor 8. Y lo mismo con esta, y me da como valor 27 para el riesgo de atrapamiento. Y voy evaluando cada escenario probable. Entonces, acá hemos puesto como ejemplo solamente 5 escenarios. De estos 5 escenarios, 3 tienen como valor 27, uno 20 y uno 8. Y acá está mi cuadro de tolerancia. Entre 25 y 36 es considerado como alto, como intolerable. Entre 17 y 24 es considerado moderado, pero que requiere acciones. Entre 9 y 8 considerado moderado, entre 5 y 8 considerado como un valor que es de riesgo bajo. Y yo voy decidiendo cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo y voy tomando medidas. Obviamente mis principales esfuerzos deben estar orientados a desaparecer estos rojos, a convertirlos a niveles que sean tolerables. Acá tengo las leyendas de si el riesgo es intolerable, si es aceptable, si es tolerable, o si es un riesgo significativo o no significativo. Obviamente acá yo voy a hacer un resumen, un filtrado, y voy a empezar a trabajar con aquellos que son significativos, más allá de que sea tolerable o intolerable. ¿Qué medida de control he implementado? ¿Qué programa aplica a este peligro o a esta medida de control? Obviamente, si yo pongo como medida de control capacitación, tiene que haber un programa de capacitación. Si mi medida de control es la implementación de barandas, tiene que haber un programa para implementarlas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En parada de planta? Si es que yo voy a implementar como medida de control uso de equipo de protección personal, tiene que haber un programa para poder implementar esos equipos, para renovar, cambiar o mejorar esos equipos. Y obviamente una página de referencia, esto es cuando está asociado a algún documento en particular, ¿no? A este programa, a alguna página. En el programa de aplicación de medidas de control, en el ítem 104, por ejemplo, es un ejemplo. Pero acá tenemos una matriz que ya va mucho más allá de la matriz que vimos en la presentación, que es solamente una matriz de didáctica o de enseñanza. El AST, el análisis de seguridad en el trabajo, o ATS también, se le llama análisis de trabajo seguro, es un método que se deriva del IPER, pero es más cotidiano y toma en consideración factores como, por ejemplo, las condiciones que hay alrededor en el ambiente. Yo en mi IPER puedo tomar en cuenta los riesgos de trabajar en un andamio, pero al hacer un ATS, esos riesgos identificados al trabajar en un andamio, trabajo en altura, van a estar influenciados por las condiciones inmediatas. Por ejemplo, llovió ese día en la mañana, tengo más o menos gente de lo normal
la gente está más o menos entrenada, no es mi equipo normal de trabajo, sino tengo 3 o 4 trabajadores novatos. Esas condiciones que se ven en el día a día, que salen en el momento, son las que son detectadas con el análisis de trabajo seguro. Se hace al inicio de cada trabajo, al inicio de cada jornada. Es un método que permite identificar los riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo. Y obviamente implica el desarrollo de soluciones que de alguna manera eliminen o controlen estos riesgos que ya he identificado. Es como un hiper resumido, ¿no? Orientado a un escenario específico. El ATS o AST está compuesto por la división del trabajo en tareas, la identificación de los peligros, la evaluación de esos riesgos asociados a los peligros y la implementación de medidas de control. Vamos a ver paso por paso. El primero, división del trabajo en tareas. Un trabajo tiene que ser desglosado en varias tareas, de modo secuencial, de modo ordenado. Si bien este listado de tareas se hacen en el campo, es una buena práctica que cada trabajo ya tenga una serie de tareas preestablecidas, de modo que esta acción se vuelve más fluida, más efectiva y ahorras tiempo al momento de hacer tu ATS. Y se tiene que hacer. El ATS o el AST no tiene que ser mecánico ni robótico, o sea, hay que hacer la evaluación de las tareas. Por ejemplo, si yo lo que quiero es cambiar un foco, algo tan sencillo como cambiar un foco, ¿qué tareas necesito para eso? Una tarea es traer mis herramientas, juntar mis herramientas. Segunda tarea es traer los accesorios para poder llegar hasta el foco. Tercera tarea es tener el foco de repuesto y todos los insumos para cambiar. La cuarta tarea es bajar la energía eléctrica y hacer mi corte de energía. La quinta tarea es hacer el cambio del foco. La sexta tarea es volver a energizar y la séptima es retirar todas mis cosas. Tengo 7 tareas para un trabajo que es el cambio de una luminaria, por ejemplo. Entonces yo tengo que identificar cuáles son exactamente cada una de las tareas. Una vez que he identificado cuáles son las tareas, cada tarea tiene un peligro asociado. Entonces tengo que identificar cuáles son los peligros que implica la realización de cada una de estas tareas. Es bueno contar con una lista de peligros específicos asociados a cada tarea ya predeterminado, porque eso me ayuda a hacer que el trabajo sea más fluido, el trabajo de identificación de estos peligros sea más fluido. Una vez que yo ya he identificado cada peligro de cada tarea, tengo que identificar cuál es el riesgo que se desprende de ese peligro de esa tarea. Entonces yo debo de calcular el riesgo para cada peligro, estimando la probabilidad de que este se concrete en un accidente. O sea, tengo, por ejemplo, para cambiar la luminaria, una de las tareas era desenergizar, bajar la llave de corriente. ¿Cuáles son los peligros de trabajar con electricidad? Que me electrocute. Ah, ok. Entonces, ¿la probabilidad es alta? Sí, bastante. Entonces tengo que tomar algunas medidas de protección para que ese riesgo no se llegue a materializar. Obviamente esto va a depender de las condiciones del área de trabajo, el nivel de exposición y tomen en cuenta las variables propias de cada jornada, porque este es el valor especial, es acá donde toma importancia el AST o ATS, que a diferencia del hiper, que es más plano, más inamovible, el ATS puede tomar en cuenta detalles como ese día llovió, el piso está mojado, ahí hay una condición especial que no está necesariamente presente en todas las tareas donde se va a cambiar una luminaria. Porque te puedes electrocutar, porque las herramientas pueden estar mojadas, porque la escalera puede resbalar, ¿no? Cosas como esas. Y una vez que ya he identificado los riesgos, entonces voy a implementar medidas de control. Se deben especificar las medidas de control correspondientes para cada riesgo identificado en cada tarea asociado a un peligro. Y estas medidas de control pueden variar, no todas son necesariamente con equipos de protección personal o herramientas físicas. Es más, el equipo de protección personal es la última línea de protección. Yo puedo tomar medidas de control de sensibilización, de capacitación, de señalización, de perimetrado, de orden y limpieza, de medios de protección colectiva o individual como los EPPs, de procedimientos, etc. Este es un ejemplo de un ATS, un formato ATS
Tengo la fecha, la hora de inicio y la hora de fin. Un ATS es un documento que vale para una jornada, para un trabajo. Y se abre y se cierra y lo tienen que firmar todas las personas que están involucradas. Está la relación del personal y la firma, qué trabajo se va a realizar, el área o la zona donde se está trabajando, cuál es el departamento o área responsable de ese trabajo, un checklist de los equipos de protección personal, de las herramientas que se van a utilizar. Y acá está justamente la parte que nos interesa, que es la secuencia de actividades o tareas, la identificación de los peligros para determinada tarea, el riesgo asociado a ese peligro y cuál es la medida de control que yo voy a implementar. Y incluye algunas condiciones especiales de riesgo, como si el trabajo es en altura, es en caliente, en espacio confinado o en líneas de alta tensión o de electricidad. Acá tenemos solamente tres espacios. Un trabajo puede tener varias tareas, 5, 6, 7, 8 tareas. Obviamente es un modelo. No se debe tampoco llegar a desglosar un trabajo de tal modo que se vuelva difícil de controlar, ¿no? Un trabajo que está desglosado en 30 tareas ya se vuelve difícil de poder llevar el control específico, ¿no? Tiene que ser lo necesario para que el trabajo sea realizado de manera segura.